En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buen día, bienvenidos, gracias por compartir desde este momento con nosotros en este recorrido informativo de la agenda del miércoles 17 de marzo. Bienvenidos a la primera emisión de Noticiero de Televen. Muchas gracias por estar con nosotros a partir de esta hora, siempre haciendo un recorrido por las notas de mayor relieve nacional e internacional. Bueno, tenemos que centrarnos de nuevo en el coronavirus, en la pandemia. Dramática la situación de Brasil, dramática. Ayer el registro informativo que tenemos a mano y el que oficialmente al parecer se conoce, da cuenta de 2.832 personas fallecidas en las últimas 24 horas. Realmente es de altísimo impacto. Grandes concentraciones humanas como el estado de São Paulo, que tiene más de 46 millones de habitantes, pues ha decretado un severo toque de queda en determinados horarios. Hay limitaciones, restricciones. Ahora sí parece ser que el presidente Jair Bolsonaro, que fue reticente y que nunca quiso asumir como tal la gravedad de la pandemia, se ha dado cuenta de ello. Eso le está costando políticamente mucho, ¿no? Porque lamentablemente estas circunstancias lo unen con lo político en diversos países y eso trae como consecuencia el debate y la disputa. Bueno, su opositor, en este caso fundamental frente al tema de la pandemia, no solo es el expresidente Lula da Silva, que ya ha dado suficientes muestras después de recientes decisiones judiciales de involucrarse otra vez en la controversia, sino el gobernador del estado de São Paulo, pues ha ordenado ese gran toque de queda y está en confrontación con el gobierno central. Es un gobierno federal Brasil, pero con el gobierno central de Brasilia, porque la situación es de verdad sumamente peligrosa. Los ojos del mundo están colocados evidentemente en el tema de la pandemia, pero particularmente ahora las autoridades sanitarias y las de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana, los ojos están centrados en Brasil porque la circunstancia es muy peligrosa. Nosotros, desde luego, tenemos que estar preocupados porque es nuestro vecino territorial y ya han declarado las autoridades nacionales que han detectado diversos casos de esta variante de la cepa brasileña. Entonces, bueno, hay que tener en ese sentido cuidado, es la exhortación de costumbre, pero de verdad que hay que mantener ojo visor sobre la situación de Brasil. En Venezuela, bueno, siguen ofreciéndose los reportes oficiales todas las noches, la situación sigue siendo difícil, hay más de 530, creo, fue la información oficial de personas contagiadas en las últimas 24 horas, casi 147.000 personas también en términos generales contagiadas, más de 1.400 personas fallecidas en Venezuela. Y bueno, y la enorme preocupación sobre cuándo comenzará de una vez por todas a saberse con precisión, aparte de que se tienen que tomar las medidas necesarias de bioseguridad, pero cuándo se va a saber con precisión lo que es el procedimiento de vacunación masiva. No se sabe si van a llegar o están llegando o han llegado nuevas vacunas. Es importante esta exhortación al gobierno que la dé a conocer, porque está el tema de los pagos, ya esto lo hemos comentado a través del sistema COVAX para distribución de vacunas. Entonces Venezuela no ha cancelado todavía, esto se canaliza a través de la Organización Panamericana de la Salud, en fin. Pero el tema es saber cuándo se van a tener el grueso de las dosis para comenzar entonces a profundizar una vacunación que ya se inició desde hace algún tiempo con la llegada de las vacunas rusas, el Sputnik, y la china Sinopharm. Y también repetimos, hemos sido en ese sentido reiterativos, conocer si se van a autorizar que lleguen otras vacunas que son necesarias y también la incorporación de otros sectores de la vida nacional, comenzando por la industria farmacéutica, por las clínicas privadas y organizaciones no gubernamentales, al margen de que el Estado será
pues el ente centralizador de todas las políticas, pero es necesario también incorporar a estos factores para lograr entonces esa masificación de la vacuna una vez que lleguen los lotes necesarios en este caso. Sobre el tema de vacunas, AstraZeneca, por ejemplo, ha sido suspendida su colocación en diversos países, pero solo momentáneamente, o sea, no es definitivo ni mucho menos. Ayer hubo dos pronunciamientos importantes en este caso, uno de la Agencia Médica de la Unión Europea, señalando que no hay ninguna prueba clara y definida hasta ahora. Para el día de mañana es probable que se presente el informe de que la vacuna AstraZeneca es la responsable de estos casos de coagulación sanguínea o de trombosis que se han presentado. Hay una intuición, hay una hipótesis, bueno, de 17 millones de personas que han sido vacunadas con AstraZeneca en su primera dosis, y de todo ello solamente son 37 casos a nivel mundial. Entonces, no se sabe a ciencia cierta si esos 37 casos han sido afectados precisamente por la colocación de la AstraZeneca. Eso está en proceso de investigación de parte de las autoridades de la Organización Mundial de la Salud, pero sectorialmente de factores, como ya citamos, de la Agencia Médica de la Unión Europea. También otros factores internacionales están tras la pista. De todas formas, mientras tanto, bueno, en algunos países, hasta que existe una información clara, esa vacuna está suspendida. Bueno, retornamos a lo nuestro. Continúa, bueno, el cerco sanitario en localidades como Distrito Capital, en Miranda, en La Guaira y Estado Bolívar. Hay limitaciones en el tránsito, restricciones en ese sentido, así que bueno. Pero sobre el COVID, atención, adicionalmente, el gobierno a través de Nicolás Maduro dijo ayer que es necesario que cualquier persona que dé positivo o que tenga clara y definidamente síntomas del COVID debe ser internada en algún centro hospitalario o tal vez en alguna clínica privada. Sobre esto, bueno, no hay todavía una respuesta muy precisa, ¿no? Pero es por lo menos la instrucción que se ha dado. No sabemos, sino por redes sociales, algunas informaciones genéricas sobre la situación en clínicas privadas. Algunas de ellas no estarían recibiendo pacientes porque tienen colapsado el sistema de hospitalización e incluso el sistema de terapia intensiva, que es importantísimo para los casos extremos. En el caso de los hospitales, bueno, al parecer van dentro de la misma línea y algunos lo califican ya hasta de colapso, pero no hay definición clara si en verdad es así. Pero en los hospitales públicos también hay una situación grave, hay saturación en el número de personas, el número de camas, igual que en la terapia intensiva. Entonces, bueno, en este caso lo único que nos queda por lo pronto es ratificar que todos a cuidarse, ¿no? Con las medidas de bioseguridad fundamentales, el uso de la mascarilla, la utilización de los gel alcoholizados, la distancia social y todo ello, porque ha habido una especie de flexibilidad bueno, particular, individual de cada quien e incluso de grupos familiares y de grupos de personas conocidas. Bueno, y esas son las consecuencias de lo que estamos ahora, lo que algunos llaman incluso la segunda ola del COVID acá en nuestro país. Por cierto, sigue el nivel de expectativa de qué va a pasar. El gobierno tendrá que aclararlo porque hasta ahora todo ha sido una insinuación sobre una Semana Santa con condiciones especiales, pero muchas personas piensan que dada la circunstancia que se está viviendo en el país, valdría bien la pena suspender la Semana Mayor o establecer restricciones muy rígidas o muy severas para evitar que el coronavirus siga avanzando, sobre todo por la concentración de personas que suelen haber en esta época del año. Bueno, van a visitar familiares, la gente se va a la playa, la gente, en fin, ya no con la misma frecuencia de antes, es obvio, pero sería bueno con tiempo suficiente que estas cosas se dijeran para que entonces no se tome de sorpresa a muchísimas personas que han generado expectativas sobre lo que van a hacer en la Semana Mayor. Bueno, ese es Venezuela, se lo decimos de alguna forma, ¿no?
Bueno, hay otras informaciones también importantes dentro de la agenda nacional. Comenzaron a verse los primeros billetes que se suman al nuevo acuerdo monetario. Bueno, la gente muy crítica sobre lo que pueden hacer con esos 3 billetes de 1.500.000 o 200.000. En fin, está también el sistema interbancario de pago a comercio. Sobre esto tiene que darse, sugiero, mayor información de parte de las autoridades bancarias, de Sudeban, de parte del propio Banco Central de Venezuela, definir el tema de cuentas bancarias también con divisa extranjera. Todo eso todavía forma parte de un nebuloso espacio donde hay mucha gente que está confundida, entonces es necesario aclararlo, ¿no?, en esta situación. Bueno, tema internacional. Bueno, ya mencionamos lo de Brasil, que es lo más dramático, pero también hay situaciones tremendas como la que se presenta en Birmania, ya el número de muertos que trasciende a través de diferentes medios de comunicación social, que han sido muertos por disparos de las fuerzas militares, está aproximadamente en 149. Ayer hubo un pronunciamiento de asombro, incluso de la Organización de Naciones Unidas y también de la Oficina de la Alta Comisionada sobre los Derechos Humanos, sobre la situación allí de verdad realmente repudiable que se está generando con las manifestaciones. Así que bueno, eso es un tema también que está presente. Otros temas también, bueno, en el campo internacional. El tema de los migrantes va a conocerse hoy ya en detalle. Es una entrevista que ofreció a un medio de televisión de los Estados Unidos el presidente Biden, donde sugiere, pero con mucha precisión, que aquellos que creen que porque ha llegado al poder y van a poder entrar y cruzar la frontera hacia los Estados Unidos, que se olviden. Sugiere Biden que no vayan hacia los Estados Unidos, y mucho más en la situación que se está presentando, porque no va a ser fácil cruzar esa frontera así nada más. Así que bueno, aquellos que están generando expectativas en demasía, en exceso, pues sepan que el gobierno de los Estados Unidos la política migratoria la va a mantener restringida. Otras notas también destacan el segmento internacional que iremos presentando en forma gradual para todos ustedes. El tema de Bolivia también está allí presente, la intención de juicio y posterior condena, que es lo que se pretende de la expresidenta Yanine Áñez y de ministros de su gabinete. Así que muy pendientes de esta situación también. Bueno, y en deportes tenemos varias informaciones. Una, que ayer se conoció el calendario de la Copa América 2021. Bueno, allí juega Venezuela, creo que su primer encuentro es contra Brasil, pero ahí con el tema de la pandemia algunas restricciones, se va a jugar en algunos países de la América del Sur. Otra nota importante, ayer estuvo en Venezuela el equipo Santos en el partido de vuelta contra el Deportivo Lara en eliminación de la Copa Libertadores de América. Bueno, el Santos empató 1-1 en el Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria con un gol, por cierto, del venezolano Jefferson Soteldo. Cobró una falta y anotó el gol. Terminó el partido 1-1, queda eliminado Deportivo Lara porque ya Santos de Brasil había ganado la semana pasada 2-1 a este equipo venezolano, entonces avanza hacia una nueva fase. Y si nos vamos a la UEFA Champions League, nos encontramos que ayer clasificaron a los cuartos de final el Real Madrid en un triunfo bien claro y definido frente al Atalanta de Italia, y Manchester City también logró un triunfo importante de 2-0 contra el Borussia Mönchengladbach. Y ellos avanzan entonces. Hoy hay dos partidos importantes. Está el partido de Chelsea Atlético de Madrid y está el partido donde se involucra el Bayern de Múnich y contra la Lazio de Roma. Ahí saldrán otros dos clasificados hacia los cuartos de final. Bueno, también la información del arte y el espectáculo estará presente en la primera emisión del noticiero de Televen. Vamos ahora nosotros a recorrer nuestra portada con los titulares más importantes que tenemos preparados para todos ustedes. Comencemos con esta información, tiene que ver con el COVID. Alcaldes opositores instan al gobierno y a otros sectores del país a trabajar para la descentralización del proceso de detección del COVID y un plan nacional de vacunación, que es importantísimo. Se informa que 18 médicos venezolanos llegaron a Italia para ayudar a combatir la pandemia del COVID durante la emergencia sanitaria que ha decretado el gobierno de ese país.
Adicionalmente, en Francia, atención, fue descubierta una nueva variante del COVID-19 más difícil de detectar a través de la prueba PCR, pero que los científicos descartan que sea más peligrosa que la variante original. Otra nota internacional, el gobierno de Bolivia decidió llevar a juicio al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, por su cuestionado rol durante la crisis política y social del año 2019. En el espacio de la entrevista estaremos conversando en el día de hoy con José Ricardo Álvarez, es el presidente de la Federación de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela. Y al culminar siempre ofrecemos la sección de arte y espectáculos, entre otras notas. Edgar Ramírez, el actor venezolano, protagoniza la portada de la revista People en español. Bueno, recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Presentemos de inmediato los titulares de la prensa nacional, prensa regional, prensa internacional, las informaciones que se suman a nuestra mesa de trabajo dentro de la dinámica informativa. Tendremos información del tiempo y lo que ustedes pues siempre nos colocan en el segmento de redes sociales. Así que Ricardo y Héctor con ustedes. Buenos días. Hola, buenos días Ricardo, buenos días Carlos, ¿cómo están? Buen día Héctor, saludos Carlos, también saludos a nuestros amigos televidentes en casa. Bueno, pareciera que ya este sistema electrónico que se va a utilizar para los pagos a través de la banca va encaminado, ya se ha hablado bastante de esto y acá estamos revisando una nota en el portal de Unión Radio, dicen que la banca tiene hasta el 15 de abril para implementar el sistema C2P, señalan acá que este es el servicio interbancario para el pago electrónico al que tendrá acceso más de 10 millones de venezolanos que están afiliados al sistema de pago móvil. Antonio Morales, quien es el superintendente de bancos, explicó que será una importante herramienta para el sector comercial, pues llevará toda la operación y además señalan que es de fácil acceso. Solo se requiere una cuenta inscrita al pago móvil interbancario y la entidad bancaria que tenga evidentemente esa aplicación. Señalan acá que el comercio emitirá una solicitud de cobro al banco, debitan el dinero de su cuenta, le envían una clave a su teléfono celular para culminar así la operación. Bueno, enhorabuena, ¿no? Esperemos que sea un procedimiento fácil y sobre todo que no tenga que ver con el internet, que se pueda hacer vía mensaje de texto, que también es creo que tiene que estar altamente relacionado. Tú sabes que bueno, esa es una de las dudas porque también está hay formas de pagar con algunas entidades bancarias, por ejemplo Banco de Venezuela, a través de mensajería de texto, es un poco complicada, aparatosa, pero bueno, no todo el mundo tiene la opción de tener megas disponibles en ese momento, así que bueno, vamos a ver cómo se implanta esta dinámica. Bueno, ojalá sea una solución efectiva de pronto. Sí, claro que sí. Hace falta. Bueno amigos, vamos a revisar otros temas que están en portadas y en portales de diarios de circulación nacional y de medios de comunicación de nuestro país. Y vamos a comenzar con el diario El Universal. Ellos privilegian información que está relacionada con el tema de la pandemia COVID-19, el impacto que ha tenido la misma en nuestro país. A un año de la pandemia reportan 540 nuevos casos de COVID-19. Caracas fue la entidad que presentó mayor número de contagios este martes en 18 de sus 22 parroquias. El reporte, según lo que vemos, lo dio el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez. Acá señaló que 540 casos de COVID en las últimas 24 horas, de ellos 519 fueron por transmisión comunitaria y 21 son importados. Los casos comunitarios se encuentran en Caracas, 116, en Mérida hay 77, en Lara 59, Bolívar 49, Yaracuy 44, Miranda 43, La Guaira 39, entre otros estados. Vamos a revisar otros temas. En este caso tiene que ver con la situación también del coronavirus, pero en Brasil, ya adelantábamos algo al inicio. Registra récord de 2.841 fallecidos por esta enfermedad en un solo día. El país sudamericano suma ahora 282.127 decesos. Esta cifra experimenta un alza acelerada desde inicios del mes de febrero. El país sudamericano suma, como les conté eso, la cifra señala pues una acelerada alza desde inicios del mes de febrero, con 1.965 muertes diarias de promedio en los últimos 7 días, según datos oficiales del Ministerio de Salud del vecino país de Brasil.
A inicios del año, el promedio en 7 días era de 703 muertos. Hay otros temas presentes en este portal y abordan lo que es la situación política, señalan parte de lo que fue la sesión el día de ayer de la Asamblea Nacional. Bueno, el Parlamento extendió el periodo para considerar otras postulaciones al CNE en 10 días adicionales para considerar otros nombres fuera de los 75 ya aprobados. No incidirán en el cronograma previo del Comité de Postulaciones. El Parlamento también aprobó sumarse al método de trabajo 7+7 para el combate de la pandemia. Bueno amigos, vamos de inmediato entonces con el diario Últimas Noticias, que en su primera plana reporta que este viernes ya inicia la consulta nacional de la Ley Orgánica de las Comunas. El Congreso Bicentenario de los Pueblos va a asumir el debate acerca de las ciudades comunales, un tema que está en el tapete y que ha generado muchísima polémica. El 19 de abril arranca el Fuego Bicentenario a recorrer el país. Y Venezuela reporta 540 nuevos contagios por COVID-19. Vamos a detenernos un poquito allí. El vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, informó este martes que un total de 540 nuevos contagios por COVID-19 fueron detectados en el país en las últimas 24 horas, 519 de transmisión comunitaria y 21 personas provenientes del extranjero. 9 que llegaron de México, 6 de Turquía, 5 de Panamá y 1 de Brasil. En otras informaciones tenemos el tema de Conatel, y es que se abren procedimientos administrativos contra Intercable y Net1. Son las informaciones más importantes del diario Últimas Noticias. Vamos a revisar, amigos, ahora la portada del diario 2001. Su titular también está dedicado a la situación del COVID en nuestro país y en este caso un anuncio hecho por el presidente de la República el día de ayer, que dijo, bueno, hospitalizarán todos los casos de coronavirus. Vamos a revisar de manera detallada el sumario de la información. Nicolás Maduro ordenó a los equipos relacionados con el estado de emergencia por la pandemia a buscar a los afectados en cada rincón del país y llevarlos a los centros centinelas, al CDI y al Poliedro de Caracas. Pidió darle a cada persona la mejor atención posible. Exigió mantener la guardia en alto y no confiarse ante la llegada de la variante brasileña, que ya se encuentra en nuestro país, como lo hemos informado en emisiones anteriores. Otros temas. Recomiendan mantener la discreción por los secuestros. Los expertos en seguridad señalan los inconvenientes de ciertos comentarios que se hacen en redes sociales. Una de las gráficas principales dice lo siguiente: se deja ver el trío nuevo. Los usuarios del sistema bancario reportaron desde comienzos de esta semana que comenzaron a recibir los 3 nuevos billetes del cono monetario del soberano. Se trata de las piezas de 200.000 y las de 500.000, que fueron las primeras en llegar a las manos de los ciudadanos. Ya lo anunciaba Héctor en su pase anterior. Conatel le cae a Intercable y Net1 tras denuncias. Los usuarios de TV por suscripción reclaman debido al mal servicio y a facturas astronómicas. Bien, vamos de inmediato con el diario Meridiano. En su portada dice chocolate blanco, y es que el Real Madrid avanza sin despeinarse. Así indica el titular, a la ronda de cuartos de final de la Champions con un inapelable triunfo como local ante el Atalanta. Así que es el titular más importante, dedicado entonces a este chocolate blanco del Real Madrid, que avanzó sin despeinarse hacia la final de la Champions. Bueno amigos, son las 6:29 minutos de la mañana y es momento de hacer nuestra primera pausa. Así es, en la próxima parte vamos a revisar toda la prensa regional y también la ronda con nuestros corresponsales. Bien amigos, nos trasladamos de inmediato al estado de Aragua con el diario El Periodiquito, donde explica en detalle lo que será el nuevo método de pago que se va a implantar para los comercios y lo comienza a ser utilizado por las personas que van a adquirir algún bien o servicio. Lanzan nuevo método de pago, dice el diario La Calle. Así es, Antonio Morales, presidente del organismo, dijo que actualmente 12 bancos estarían ya a punto de adaptarse a este sistema denominado C2P, o C2P, así le están diciendo ahora. Señaló que hasta el 15 de abril tiene la banca para adecuarse al nuevo mecanismo. El nuevo método de cobranza se desarrolló de acuerdo a lo que fue la solicitud del presidente de la República de digitalizar 100% la banca.
Amigos, vamos a revisar ahora la portada de El Luchador. Circula en el estado Bolívar extendidas postulaciones de rectores del CNE, es lo que nos señala la portada de este periódico el día de hoy. También señalan lo siguiente: Luis Eduardo Martínez, rectores del CNE deben tener gran aceptación para motivar a votar. Hay una denuncia, dicen acá, Ciudad Bolívar acechada por Samuros e instalada Comisión Electoral de la Cámara de Comercio. Bien, nos vamos de inmediato al diario La Calle y reportan allí que aumentarán todo el tema de la vigilancia contra el COVID en el estado Carabobo. Esto es producto de imágenes que han estado circulando en las redes sociales de cantidad de personas en los mercados populares, como no estarían respetando las medidas de bioseguridad, así que autoridades epidemiológicas y regionales estarían amenazando con duplicar la vigilancia para hacer cumplir la normativa de bioseguridad, sobre todo en el tema de transportes públicos, supermercados y farmacias y locales comerciales que en servicio general que estarían abiertos ahí en la entidad. Vamos ahora con la portada del diario La Verdad. Este periódico circula en el estado Monagas. Su titular principal dice $40 costaría regreso a clases. Esto solo en útiles escolares. Y también hay una denuncia en materia de comunidades. Dicen semáforos inservibles en la ciudad de Maturín. Bien, veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones. Vamos a iniciar en el estado Lara con nuestro compañero Ramón Vélez. Buenos días, Ramón. Hola, buenos días. Gregna El Alaví, directora de la organización Madres y Padres por los Niños de Venezuela, desde la ciudad de Barquisimeto, informó que cerca del 49% de los niños que han atendido en la institución en donde ella trabaja durante la pandemia han presentado cuadros de desnutrición. Destacó que un grupo de profesionales en el área de nutrición está atendiendo directamente a estas familias que son de bajos recursos en la ciudad de Barquisimeto. El contacto lo hacemos desde la sede de la Defensoría del Pueblo en el estado Táchira, donde enfermos de hemofilia, SIDA y otras patologías consignaron un documento exigiendo ser vacunados. Aseguran que de contagiarse con el COVID-19 ponen en peligro su vida. Por otra parte, comenzó la vacunación de los maestros. En esta oportunidad han sido vacunados ya educadores del estado y también municipales. Amanecemos en el estado Carabobo informando el lamentable fallecimiento de otro profesional de la salud en la entidad a causa del COVID-19. Se trata del urólogo Ronald Guía, quien era un destacado médico del Instituto Docente Urológico La Viña, acá en Valencia, quien falleció la mañana de este martes. Con el galeno asciende a 31 trabajadores de la salud que pierden la batalla contra el virus. 26 médicos, 3 enfermeros y 2 odontólogos. El contacto lo establecemos desde la ciudad de Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui, específicamente desde el sector Molorca. Quienes habitan en este lugar solicitan a la Hidrológica del Caribe la reparación inmediata de la tubería matriz de agua potable que pone en riesgo a sus familias producto de las fugas. Luego del vandalismo a 2 torres del fluido eléctrico al sur del estado Anzoátegui que ha afectado al oriente venezolano. Comunidades de La Trinidad y La Llanada en las parroquias Ayacucho y Altagracia de Cumaná iniciaron la semana con protestas de calle debido a las constantes fallas en el suministro de energía eléctrica. Asimismo, en sectores como la Villa Cristóbal Colón y El Peñón en la parroquia de Valentín Valiente, sus habitantes denuncian hasta 9 cortes diarios, lo que imposibilita poder conservar los alimentos. En una de estas protestas ocurrida el pasado lunes, vecinos secuestraron un camión de la empresa Corpoelec para exigir respuestas. Amanecemos informándoles que transportistas del estado Nueva Esparta permanecen diariamente hasta 8 horas en cola para poder surtir combustible. Solo se les permite abastecer 80 litros semanales, lo que repercute directamente en el servicio del transporte público. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Amigos, nueva pausa en la primera emisión del noticiero. 6:37 minutos de la mañana, ya venimos con la prensa internacional, el reporte del tiempo y también mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. La etiqueta, #primera emisión.
Bien amigos, vamos de inmediato a Perú con una situación que se está viviendo allí en ese país laboral. Los trabajadores del sector transporte están bloqueando 14 regiones por paro de transportistas. Así es, ellos estarían exigiendo una serie de peticiones importantes para ser incluidos en temas como por ejemplo el diésel, etcétera, y tienen totalmente colapsada ahí a Perú. Vamos a revisar ahora información de Bolivia con la portada del Correo del Sur. Titular principal: cívicos y los sectores del MAS advierten con movilizaciones. Interculturales y Bartolinas ratifican su estado de emergencia y amenazan con salir a las calles contra los golpistas. En el caso Golpe citan declarar al alcalde electo y exministro Iván Arias. Él dice que hay persecución política. Hay otros temas, en este caso deportivos. Dice Bolívar se da un festín y avanza. La Academia Paceña consiguió anoche su pase a la ronda 3 de la Copa Libertadores al golear 5-0 al uruguayo Montevideo. Bien, nos vamos de inmediato al diario Libre en República Dominicana con un intenso debate que se está generando allí con el tema de la despenalización del aborto en ese país. Y el titular más importante justamente reporta eso: intensos debates y presiones por la despenalización del aborto en República Dominicana. Vamos a revisar ahora información de Chile con la portada del diario El Mercurio. Atención, información principal es la siguiente. Chile cumple con la meta de vacunar a 5 millones de personas de riesgo y comienzan inmunización del resto del país. Objetivo de inocular con al menos una dosis se superó con 2 semanas de anticipación. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAMET para las próximas 6 horas. Se prevé precipitaciones con descargas eléctricas en Zulia, Andes, Amazonas, Bolívar y Esequibo. Caracas estará parcialmente nublado con precipitaciones, temperatura mínima 19 grados, temperatura máxima 31 grados. Valencia parcialmente nublado, temperatura mínima 25, temperatura máxima 34. Maracaibo, abundantes precipitaciones, temperatura mínima 26, temperatura máxima 36. Recuerden amigos que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Si quieres más información, ingresa en el portal www.inamet.gov.be. Veamos más información con Ricardo Salmerón. Nos toca ahora revisar qué tienen las redes sociales a esta hora con información que llega a nuestra cuenta @el_noticiero. Por acá la señora Mayrelis Mirabal nos hace una denuncia. En Aragua de Barcelona, estado Anzoátegui, son muchos los usuarios sin internet y sin tono telefónico. Oniel Blanco nos manda saludos. Marian Araque dice que es necesario que se haga o que se dé más información acerca del convenio de la ABEC. Dice que el ministerio dejó sin sueldo al 70% del personal. Por acá también nos señalan lo siguiente: siguen los cortes a diario en la UD4 de Caricuao. Cortes 2 y 3 veces cada noche. Envían saludos de cumpleaños a Constantino, que Dios lo bendiga, sí, amén para él. Por acá nos señalan: llevo 1 año sin CanTV ni ABA y cobran 3 millones, lo dice Andrés Milano de La Candelaria en Caracas. Saludos que nos envían desde Cumaná, Estado Sucre, y hacen un llamado a la convivencia ciudadana, un llamado a respetar los semáforos. Ayer me insultaron por ser una buena ciudadana esperando el cambio a la luz verde. Bueno, también hay mucha gente que está como apurada, ¿no? A veces. Y te ponen, colocan la corneta toda mecha. Y te montan el carro atrás así como que... Bueno. Y que te apure y entonces uno le dice, mire, está el semáforo. Dice, no, pero se está convirtiendo, pero tú sabes que yo creo, ¿no? Es una simple hipótesis. Eso se presentó a raíz del famoso apagón. Y entonces a partir de aquel momento se anarquizó aún más el tránsito. Entonces tú ves a las personas que quieren... Está en rojo, hay unos que no sirven, en fin, aquello se vuelve, y es verdad lo que dice la señora, le insultan porque no le da paso cuando el semáforo está en rojo. Pero tú sabes también que influye. Una vez me pasó, estaba esperando en el semáforo y estaba en rojo, pero realmente no había nadie, y por medidas de seguridad un señor me dijo, mire señor, usted lo van a saltar ahí, dele, o sea, apúrese, que no hay nadie, pase. Y de verdad era bastante temprano y tenía que darle, pues, comerme la luz, literalmente. Hay que retomar la lectura del manual de Carreño de convivencia ciudadana. Sí, también, no, y vale la pena también que podamos hacer un programa que sea sobre el tema del irrespeto del venezolano hacia la normativa de tránsito.
El venezolano que cruza con el dedo, cruza con la mano, cruza con el brazo. Con la sí, boca. con la boca. Sí, Entonces están el tema de los motorizados, semáforos, en fin, de verdad que hay que... cuando el venezolano se instala frente al, en términos generales, digo, al volante se transforma. No sé por qué. Sí, señor. Bueno, ¿qué tienes por ahí, Carlos? vamos a resumir titulares concentrados fundamentalmente en el tema de la pandemia, la información nacional, pues con las cifras que ha ofrecido el gobierno de los contagios y también personas recuperadas y lamentablemente el número de fallecidos en las últimas 24 horas, el nivel de expectativa que se genera, la solicitud que hicieron los alcaldes para que se desarrolle, pero con la prontitud debida, de un plan nacional de vacunación y además pues un proceso para trabajar en la descentralización en ese sentido, expectativa para la incorporación de otros sectores y la mayor expectativa es saber cuándo llega un número mayor de dosis de la vacuna o de las vacunas del coronavirus. También concentramos nuestra atención en la dramática situación de Brasil, donde ayer se registraron más de 2.800 personas fallecidas y un volumen muy alto de contagios. Hay toque de queda en la gran concentración urbana del estado de São Paulo, también en otros países se han tomado pues algunas otras decisiones en ese sentido y ofrecimos alguna información sobre ello. Sobre la vacuna AstraZeneca se pronunciaron dos factores importantes, la Agencia Médica de la Unión Europea señalando que no hay pruebas definitivas al margen de la suspensión de la inoculación en algunos países, pero que no hay pruebas definitivas de que lo que haya ocurrido con el caso de coagulación sanguínea o trombosis tenga que ver con AstraZeneca. Hay un proceso de investigación, al parecer para mañana jueves se tiene previsto ofrecer detalles en este sentido, ¿no? También, bueno, hay otras notas nacionales, ya ofrecimos algo sobre el tema de los billetes que comienzan a circular del cono monetario venezolano, que se suman a lo ya existente, limitado desde luego, y este pago pues para transacciones de carácter comercial que comienza pues a implementarse en forma gradual. En el terreno internacional, en Bolivia, bueno, interés por la situación, el juicio que se pretende contra la expresidenta Yanine Áñez, quien está detenida junto con dos de sus ministros. También información de Birmania, la muerte de personas. Naciones Unidas se pronunció ayer de manera muy recia en contra de lo que están haciendo las fuerzas militares, reprimiendo a la población que protesta por un golpe de Estado. Hay otras notas también que iremos pues presentando a todos ustedes en el segmento internacional. En los deportes, bueno, está el calendario de la Copa América que se conoció en el día de ayer. En la clasificación del Santos en la Copa Libertadores lo hizo ayer en Caracas, enfrentándose y empatando con el Deportivo Lara. Y en UEFA Champions clasifican a los cuartos de final el Real Madrid y el Manchester City. Dos partidos importantes en el día de hoy. Está Bayern de Múnich contra el Leipzig de Roma, contra el Lazio de Roma. Leipzig es un equipo alemán, Lazio de Roma. Y también el partido que va a concentrar la mayor atención sin duda, que es el Chelsea de Inglaterra contra el Atlético de Madrid. En el espacio de la entrevista conversaremos con José Ricardo Álvarez. Él es el presidente de la Federación de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela y cerramos con el segmento de arte y espectáculos. No se retiren. El presidente Nicolás Maduro ordenó a los equipos de emergencia por la pandemia buscar a los afectados por el COVID-19 y llevarlos a los centros Centinela, CDI o al Poliedro de Caracas. Pidió que los contagiados tengan la mejor atención posible, destacó que hay que mantener la guardia en alto, no confiarse de la variante brasileña. En otro tema, Nicolás Maduro confirmó que para este año la realización de elecciones para escoger a los nuevos gobernadores y alcaldes del país. En las últimas 24 horas se reportaron 540 nuevos casos de COVID-19, elevando a 147.028 la cifra de contagios en el país. El ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, informó que 519 casos fueron por transmisión comunitaria y 21 importados. 9 provienen de México, 6 de Turquía, 5 de Panamá y un caso de Brasil. Caracas presentó el mayor número de contagios en 18 de sus 22 parroquias y también se reportaron 7 fallecidos, 2 mujeres de 67 y 62 años. En Caracas un hombre de 62 años, en Caracas también, y 2 mujeres de 58 y 71 años en Aragua. Una mujer de 58 años en Miranda y un hombre de 31 años en Amazonas.
Alcaldes opositores instan al Ejecutivo Nacional y a otros sectores del país a trabajar para la descentralización del proceso de detección del COVID-19 del Plan Nacional de Vacunación. Los alcaldes de los municipios Chacao, El Hatillo, Baruta, Maneiro y Lecherías piden despolitizar la salud, pero sobre todo crear dinámicas que permitan frenar la expansión del COVID. Consideran necesario se garanticen los servicios públicos básicos como agua y electricidad para que los ciudadanos puedan cumplir con las medidas de higiene. Pero además, presentaron 6 propuestas que se entregarán al Ministerio de Salud y a sectores políticos y sociales del país. La primera de ellas, un plan descentralizado para la detección temprana del COVID-19 para evitar retrasos en los diagnósticos. Necesitamos que todo el mundo tenga acceso a detectar de manera temprana si efectivamente está contagiado de la COVID-19 para poder entrar en una dinámica de atención médica integral. Y pueden hacerse despistajes como se hacen en el mundo, en centros comerciales, en la vida pública. O sea, si estamos organizados, efectivamente lo vamos a poner, y para eso nosotros ponemos a la orden nuestra infraestructura, todos nuestros equipos, nuestro personal, para que se realicen estas jornadas en nuestro municipio y que eso se haga extensivo a todas las alcaldías y todos los municipios de Venezuela. Entre las propuestas también figuran el fortalecimiento de las salas de cuidados intensivos, descentralizar pruebas PCR y permitir pruebas rápidas para el interior del país, la activación del servicio de telemedicina, crear un registro único de contagiados y vacunados para que todas las autoridades tengan acceso a la misma información y un plan nacional amplio de vacunación. En una primera parte, al traer 15 millones de dosis de vacunas, estaremos beneficiando a 7,5 millones de venezolanos. Para eso se requiere alrededor de 600 millones de dólares que podemos acceder a ellos sin un gran acuerdo nacional. Por eso el llamado incluye al líder opositor Juan Guaidó. No hay mayor diferencia entre nosotros que lo que hoy nos puede unir, que es la vida de los venezolanos. Aquel que tenga recursos, que pueda acceder a recursos que son de la República, pues ponga esos recursos de la República al servicio de la vida de los venezolanos, y en ese sentido es que va a hacer esta exhortación y esta propuesta. Es momento de remar todos en la misma dirección, es momento de unirnos para salvaguardar la vida de nuestra gente. Queremos hacer esto antes que sea tarde. Estamos al borde de una tragedia como la que hemos visto en otros países. Los alcaldes también hicieron un llamado a los ciudadanos y a los comerciantes para que cumplan estrictamente con todas las medidas de bioseguridad para evitar así la expansión del COVID. Arroyo En Francia fue descubierta una nueva variante del COVID-19 más difícil de detectar a través de la prueba PCR, pero los científicos descartan que sea más peligrosa que la variante original. El director de la Agencia Regional de Salud, Stéphane Mouliac, explicó que el hallazgo fue realizado por una bióloga del hospital de la ciudad de Lyon, quien alertó sobre pacientes con síntomas del virus y que en algunos casos, al aplicar el test a las personas, resultaban negativos para coronavirus. Se pudo conocer que hasta ahora esta nueva variante no ha sido calificada como de alta peligrosidad. La Organización Mundial de la Salud ha manifestado que solo 3 variantes se consideran especialmente delicadas: la inglesa, la sudafricana y la brasileña, principalmente porque son transmisibles. 18 médicos venezolanos llegaron a Italia para ayudar a combatir la pandemia del COVID-19 durante el estado de emergencia sanitaria decretado por el gobierno de ese país. El vicepresidente del Senado italiano, Ignazio La Russa, informó que los galenos, especialistas en medicina general, cirujanos e internistas, han sido contratados por la Administración Regional de Molise y podrán ejercer en el país tras la derogación temporal de la obligación al reconocimiento del título académico durante el estado de emergencia. El contrato de los médicos tiene una duración inicial de 1 mes, prorrogable en función de la evaluación de la pandemia y los recursos disponibles. La empresa estadounidense de biotecnología Moderna anunció este martes el inicio de ensayos clínicos de su vacuna contra el COVID-19 en niños con edades entre 6 meses a 12 años. Además, estiman involucrar unos 6.750 participantes. La información la dio a conocer el director ejecutivo de la empresa, Stefan Bancel, quien aseguró que con estos estudios les permitirá evaluar la seguridad y la capacidad de inducir la producción de anticuerpos de la vacuna candidata a esta población menor de edad.
Aunque las autoridades sanitarias estadounidenses afirman que el número de niños que han enfermado del COVID es menor que el de adultos, ellos pueden infectarse con síntomas leves y propagar el virus. Los bancos tienen hasta el 15 de abril para implementar el servicio interbancario para el pago electrónico, también conocido como C2P, al que tendrán acceso más de 10 millones de venezolanos que actualmente están afiliados a Pago Móvil. El superintendente de bancos, Antonio Morales, explicó que será una herramienta fácil de utilizar. Para este servicio no será necesaria la tarjeta de débito ni el punto de venta. El usuario solo requiere una cuenta inscrita en Pago Móvil Interbancario, mientras que el comercio realizará la operación de cobro a través de una aplicación y solo necesitará un código de validación. Momento de una pausa en el noticiero, en primera emisión. Amigos, al regreso continuamos revisando otras informaciones de interés para ustedes. Ya venimos. El ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, se reunió con representantes de las cableoperadoras del país tras las constantes denuncias de usuarios por el alto costo y la mala calidad del servicio de televisión por suscripción. El caso de hoy precisamente alude al hecho de, ya denunciado en el Parlamento y denunciado por muchísimos usuarios y usuarias, a el aumento indiscriminado de los precios de las televisoras por suscripción. Por lo tanto, hemos hoy citado a la mayoría de las empresas que operan en nuestro país para hacerles un llamado de atención directo y también un exhorto a ponerse a derecho con relación no solo a los precios de las operadoras de televisión por suscripción o televisión por cable, sino también a la calidad de la prestación de servicio, que es otro de los temas que ha surgido al calor de las denuncias que ha hecho el pueblo venezolano. Informó que abrieron un proceso administrativo contra 2 cableoperadoras por aplicar irregularidades en el cobro del servicio, afectando el bolsillo de los venezolanos. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, propuso este martes realizar sesiones en el Parlamento los días martes, jueves de flexibilización. Esto ante la nueva variante brasileña de COVID-19 registrada en el país. Estamos ahora en presencia de cepas mutantes del COVID-19 que tienen la característica de ser más infectantes, de ser más virulentas y de que probablemente promuevan una evolución más rápida de aquellas personas que resultan infectadas. Por eso quiero proponer que adoptemos el sistema del 7+7 que ha demostrado proporcionar notable éxito en la lucha contra el COVID, que tengamos sesiones ordinarias los días martes, los días jueves, de una semana, y la siguiente semana, que son semanas de cuarentena radical, mantenernos en nuestro trabajo como parlamentarios en nuestras regiones. Asimismo, Rodríguez recalcó que no se estaría llevando a cabo reuniones de comisiones permanentes en espacios cerrados para evitar algún tipo de contagio. Estas declaraciones las ofreció durante una sesión permanente donde debatirán varios proyectos de leyes en beneficios de la nación. La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, informó este martes que introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso de nulidad del pago de nómina de los profesionales por el sistema Patria. Arocha calificó esa nueva forma de pago como una violación de la autonomía financiera, debido a que la cancelación del dinero siempre la realizan a la cuenta matriz de la universidad y luego la misma se encarga de hacerle el pago a cada profesor. Asimismo, recalcó que el pasado miércoles una comisión de rectores conversó con el ministro para la Educación Universitaria, César Trompis, y solicitaron el depósito de esta primera quincena, como siempre se ha realizado. A 30 años de cárcel fue condenada una mujer del estado Anzoátegui por contratar a un grupo de sicarios para asesinar a su padre. Fátima Joheit, de 30 años de edad, fue condenada por el delito de homicidio intencional calificado con alevosía, parricidio y agavillamiento por haber acordado con un grupo delictivo el asesinato de su padre, Houston Alichiato, en una vía pública del estado Anzoátegui el pasado 30 de noviembre de 2017, luego que la camioneta en la que se encontraba fue atacada por los delincuentes en la avenida Fuerzas Armadas, sector Puente Monagas de Barcelona. En el estado Zulia, las unidades de producción agrícola se encuentran cerradas técnicamente por la escasez de combustible que existe en la entidad. Así lo informó Miguel Paladino, él es presidente de la Asociación de Ganaderos.
la situación del suministro del combustible gasolina y gasoil para el sector agropecuario en el municipio Cabima, municipio Santa Rita, municipio Simón Bolívar, que es el área general de incidencia de la Asociación de Ganaderos AGEL, se ha visto marcado por casi una total escasez, específicamente de el diésel requerido para las unidades de producción para poder funcionar la maquinaria agrícola propia de las actividades agropecuarias. Desde hace 15 días, los productores de la costa oriental del lago esperan por un gasoil que no termina de llegar. Luis Miguel Barbosa preside la Unión de Ganaderos de la costa oriental del lago y aseguran que en la actualidad se pierde el margen de maniobra para los productores. Es todo un problema de seguridad alimentaria lo que hoy ocurre. En estos momentos se nos presenta un gran problema con respecto al combustible que utilizamos para operar las maquinarias, operar vehículos, para trasladarnos a la finca, que es el diésel, el gasoil. Hay mucha escasez, no nos han despachado a las fincas, no hay en las estaciones, no hay cómo surtir. En el sur del lago la situación es distinta, con el agravante que sin el gasoil no se pueden enfrentar los incendios forestales. Luis Miguel Barbosa, quien agrupa a los ganaderos de San José, teme le pase a ellos lo que a otros compañeros, ver impotentes cómo se queman sus fincas sin poder hacer nada por no tener los combustibles. El presidente de FEDENAGA, Armando Chacín, advierte que ya hasta hacer queso dejó de ser una opción para evitar que la leche se dañe por la falta de movilidad, ya que ellos tampoco pueden transportar sus productos terminados hasta las unidades por la falta de gasolina. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel Televen. El director de Cáritas Aragua, Pedro Hurtado, aseguró que en la entidad niños menores de 5 años sufren desnutrición aguda. Hurtado manifestó que de acuerdo al estudio realizado por el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, la situación en la que se encuentran los niños en la entidad es alarmante. El estado de Aragua tiene el 31% de los niños menores de un mes con desnutrición aguda, moderada y severa. Seguido del estado del Tamacuro con un 21%, Amazonas 15%, Falcón 13%, Zulia y Bolívar 11%. También destacó que 1 de cada 3 personas que viven en Venezuela se encuentran en inseguridad alimentaria y necesitan asistencia. Además, el 7.9% de la población vive bajo inseguridad alimentaria severa y 24.4% lo hace bajo inseguridad alimentaria moderada. Con motivo de prevenir la propagación del COVID-19, la Autoridad Única de Salud de Monagas activó un plan de prevención que tiene como objetivo brindar mayor atención a los pacientes recluidos en el Hospital Universitario Manuel Núñez Tovar del municipio Maturín. Como Estado hemos tomado las medidas pertinentes y como bien sabemos que el Hospital Manuel Núñez Tovar es el hospital centinela para la atención de pacientes COVID, nosotros lo que hemos estado haciendo es ampliar todas estas salas para la atención de dichos pacientes y, por supuesto, la incorporación de personal y la adquisición de medicamentos para tratar el COVID-19. Actualmente contamos con 70 pacientes en la sala COVID del Hospital Manuel Núñez Tovar. Estos están siendo atendidos, están recibiendo los antirretrovirales, antibióticos, analgésicos y tienen su oxígeno continuo. 400.000 bolívares diarios es lo máximo que muchos bancos están dispensando para sus clientes. La principal petición de algunos caraqueños es que este monto se ha aumentado por lo menos a 1 millón de bolívares por día. A pesar de que el nuevo cono monetario ya está en circulación, hay quienes no han visto estos billetes en físico ni una sola vez. Si sacamos la cuenta, muchos autobuses por puesto cobran 200.000 bolívares por pasaje, es decir, 2 pasajes representan el total del dinero que entrega el banco diariamente. Semanalmente, ¿cuántas veces tiene que venir usted al banco? Semanal, toda la semana, y deja a mis hijas solas porque no tengo quien me las cuide. Y está llamándola cada ratico, ya comieron, ya voy. Entonces, por favor, háganos ese favor de subir los límites de retiro por taquilla. Se conoció que hace días inició la circulación de los billetes del nuevo cono monetario. Sin embargo, muchos caraqueños aún no conocen esas nuevas piezas. ¿Usted conoce ya los nuevos billetes del cono monetario? No los conozco para nada. Eso va a ser lo mismo, señor.
Según algunos economistas, el 70% de los cajeros automáticos del país están sin funcionamiento por falta de efectivo, lo que obliga a la población a asistir a las taquillas de las agencias bancarias, y esto les lleva por lo menos 3 horas diarias. Caramba, estuve en Fondo Común y ahora estoy de nuevo aquí en la agencia, aquí, la principal de Los Ruices, y bueno, veo que la cola es bastante larga. ¿Cada cuánto tiene que ir al banco usted para poder tener su efectivo? Caramba, a diario. ¿Cuántas horas invierte usted de su día para buscar efectivo? Caramba, generalmente invierto hasta una mañana completa porque ya estamos viendo cómo es la cantidad de personas que hay en estas colas. ¿Y cuánto le da a cada cajero automático? Caramba, no uso los cajeros ahorita porque la mayoría de cajeros están dañados. Recordemos que durante esta semana en Caracas, La Guaira, Miranda y Bolívar solo estarán funcionando el 50% de las agencias bancarias por el cerco epidemiológico que ha decretado el gobierno de Nicolás Maduro. Durante un recorrido por varias entidades financieras, evidenciamos que el distanciamiento social prácticamente no existe y hay quienes no están utilizando la mascarilla correctamente, exponiéndose así a contagiarse del COVID-19. Harley Monseguilemán, Televen. La Iglesia Católica Venezolana realiza sacramentos religiosos dentro del protocolo sanitario. Durante los primeros meses del año retomaron los actos suspendidos en 2020 a causa de la pandemia, pero ahora con grupos reducidos. Hasta 2019 en las iglesias se celebraban bautizos de 20 a 40 niños y comuniones y confirmaciones de hasta 100 niños. Solo dependía del tamaño del templo, en el que además se recibía a toda la familia. Pero con la llegada del COVID-19, atrás quedaron las celebraciones multitudinarias de sacramentos. La protección de los feligreses y los miembros de la iglesia están entre las prioridades. Ahora, para este tipo de celebraciones, se toma en cuenta la situación que se vive en las comunidades, sobre todo en la capital. Caracas es una ciudad muy compleja y hemos dado indicaciones para que nuestros sacerdotes, nuestras religiosas y nuestros agentes pastorales se cuiden. Hemos estado retomando sin duda la celebración de los sacramentos, siempre con grupos muy pequeños, muy reducidos, donde solo participan los principales actores, es decir, los padres y los padrinos y el niño, ¿verdad? Las celebraciones son ahora de máximo 6 bautizados y hasta 15 niños para comuniones y confirmaciones. En cuanto al cumplimiento de la catequesis, se ha echado mano de recursos como redes sociales, guías y escritos. Durante los 3 primeros meses del año se cumplieron con los sacramentos que quedaron pendientes en 2020 debido al confinamiento. Y para este año, las catequesis se han abierto dependiendo de la situación de cada parroquia. Algunas han decidido esperar. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que nuestra plataforma digital, el internet, es patético. Mucha de nuestra gente no tiene posibilidad de conectarse, tiene problemas de conectividad, algunos no tienen teléfonos inteligentes. Entonces resulta muy cuesta arriba administrar o acompañar, dar la formación en una situación como esta. Los matrimonios también se han reestructurado. Ahora se recibe a los novios, sus padres, padrinos y apenas 10 invitados, aunque esto último puede variar dependiendo del tamaño del templo. El padre Armelín explica que los sacramentos traen consigo una connotación familiar y el no poder celebrar con todos puede significar tristeza para muchos, pero tratan de remediarlo con el apoyo de las redes sociales. Además, la gente ha tomado un compromiso mayor con su fe. Yo siento que sí, la gente durante este tiempo ha valorado lo que es su fe, la importancia de reunirse, lo bonito que es la comunidad, el poder encontrarse, por ejemplo, cada domingo en la Eucaristía. El padre Armelín llama a mantener la calma si no ha podido tomar alguno de los sacramentos. Si decide mantener la fecha de, por ejemplo, el matrimonio, debe comunicarse con el templo por lo menos con 2 meses de anticipación para hacer las coordinaciones respectivas. Mardola y Prim, Televen. A esta hora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. No se vayan. La directora de Migración Argentina, Florencia Garigliano, catalogó de delincuentes a los venezolanos que han ingresado a su país. Además, culpó al gobierno del expresidente Mauricio Macri de permitir el ingreso de estos ciudadanos. A nosotros nos dice, ustedes hicieron entrar delincuentes. Yo digo, a mí me parece que no fuimos nosotros los que hicimos entrar los delincuentes. Yo te voy a contar algo. Nosotros, cuando llegamos, había una disposición que permitía que una determinada nacionalidad pueda ingresar a la Argentina y entraron más de 600.000.
sin documentos, con documentos vencidos y sin verificar antecedentes penales. Espera. Hoy yo tengo el gran problema en migraciones, tenemos el gran problema de casi 35.000 chicos que no sé quiénes son. Si son hijos de los padres que dicen ser, si son esas personas, si se robaron a algún chico, porque no tienen ningún tipo de documentación. Organizaciones de venezolanos en Argentina han manifestado su rechazo ante estas declaraciones, alegando que este tipo de señalamientos y generalizaciones podrían incentivar acciones de xenofobia y rechazo hacia los migrantes, y más si provienen de la máxima autoridad migratoria del país. Iniciamos el recorrido internacional en Bolivia, luego que el martes el gobierno de Luis Arce decidió llevar a juicio al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, por su cuestionado rol durante la crisis política y social de 2019. Almagro es criticado de manera constante por el actual gobierno boliviano, ya que consideran que con el informe preliminar desahució los comicios del 20 de octubre de 2019. Ante las denuncias de fraude, la OEA y el gobierno boliviano suscribieron un acuerdo para que el organismo internacional realizara una auditoría a los comicios. Autoridades aseguraron que existen elementos que demuestran un claro incumplimiento por parte del secretario general y del organismo el compromiso suscrito con el país. Continuamos en China, donde autoridades informaron suavizar las restricciones fronterizas para permitir el ingreso de algunos extranjeros, incluidos los procedentes de los estados India, Estados Unidos y Pakistán, siempre que se hayan vacunado contra el COVID-19 con una vacuna de fabricación del país asiático. Aunque el país ha estado cerrado desde hace un año para frenar la propagación del virus, embajadas chinas en varios países emitieron avisos indicando que abrirán las solicitudes de visado a algunas personas con la condición de que se hayan vacunado con alguna de sus vacunas. Pekín está impulsando su plan de vacunación para su población nacional con 4 vacunas de producción propia, pero aún no han aprobado ninguna vacuna de fabricación extranjera. Pasamos a Ecuador, donde se originó un escándalo sobre la jornada de vacunación contra el COVID-19, ya que varias personas han sido privilegiadas por encima del personal de salud. Esta situación se generó luego que circulara en redes sociales un video donde aplicaban la dosis a unas 560 personas del Club Rotario, ubicado en una zona exclusiva en la provincia de Guayas. A través de un comunicado justificaron que los clubes rotarios de Guayaquil y de algunas de esa zona han contribuido con la ciudad desde hace más de 90 años. En México, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó este martes que la negociación con el gobierno de Estados Unidos para adquirir vacunas de AstraZeneca producidas en ese país se encuentra en un buen avance. Destacó que fueron solicitadas el mayor número posible de vacunas. Durante una reunión virtual el pasado 1 de marzo, el mandatario Manuel López Obrador solicitó a Biden que México tuviera acceso a vacunas producidas en Estados Unidos, pues hasta ahora solo recibe fármacos de Europa, China y la India. El Ministerio de Salud de Chile anunció que 9 comunas de la capital comenzarán una cuarentena total este jueves ante el persistente aumento de casos. Pese a las cifras, el país sigue avanzando en su exitoso proceso de vacunación y durante la próxima semana se espera que 5 millones de personas hayan recibido al menos una dosis de la vacuna. En Polonia, el primer viceministro Jarosław Gowin fue hospitalizado este martes por haber dado positivo para COVID-19, después de regresar de una visita oficial a Francia, donde se reunió con responsables del gobierno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Medios locales informaron que permanece bajo vigilancia médica, pero que su estado de salud es estable y se mantiene en contacto con sus colegas del ministerio. Israel dio a conocer hoy fragmentos de un pergamino bíblico milenario encontrado en una cueva de Cisjordania. Este documento es el primero de este tipo en hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto. El texto está escrito en griego antiguo e incluye versiones del libro de los profetas menores, entre ellos Zacarías y Nahum. Fue descubierto por la Autoridad de Antigüedades israelí en los acantilados desierto de Judea. El tenista español Rafael Nadal anunció que no participará en el torneo de Miami porque necesita recuperarse completamente y así estar preparado para la temporada de tierra batida en Europa. Y el sueco Zlatan Ibrahimovic reanudó sus entrenamientos con el grupo de Milan tras perderse los últimos 4 encuentros por una lesión muscular.
Y la farmacéutica suiza Roche anunció el lanzamiento de una nueva prueba especializada en las variantes del coronavirus que se detectaron en el Reino Unido, Sudáfrica y Brasil. La compañía señaló que pese al desarrollo de esta nueva herramienta, sus anteriores test de diagnósticos siguen siendo efectivos para las nuevas variantes que está monitoreando la Organización Mundial de la Salud. Por su parte, el responsable del Departamento de Diagnósticos Roche, Thomas Schechner, destacó que los virus evolucionan de una forma natural a través del tiempo y aunque muchas de las mutaciones no tienen impacto clínico, algunas necesitan ser monitoreadas con atención, motivo por el cual la multinacional espera que con estos nuevos tests puedan cooperar en la detección temprana del virus. WhatsApp trabaja en una nueva función con la que los usuarios podrán enviar una foto o video y hacer que se elimine automáticamente luego que el receptor la vea. De esta forma, los usuarios tendrán la posibilidad de adjuntar contenidos que se autodestruyen una vez que hayan sido vistos, por lo que los destinatarios no tendrán acceso a ellos para siempre. Esta característica resulta especialmente útil para enviar contenidos delicados o sensibles. Gracias a ella, el pertinente y remitente se puede asegurar de que el receptor no va a difundir contenidos privados, ya que no va a poder reenviar el video o la fotografía. Por ahora se desconoce en qué momento los usuarios podrían disfrutar de esta función. Bueno amigos, momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a José Ricardo Álvarez, presidente de la Federación de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela. Ya venimos. Conversaremos de inmediato con José Ricardo Álvarez, quien es el presidente de la Federación de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela. Bueno, hay varios temas. Gracias, José Ricardo, por venir y compartir con nosotros. Digo, varios temas que están allí presentes para conversar, no solamente, en este caso, la situación del sector como tal, sino que hay temas también, José Ricardo, muy puntuales. Por ejemplo, quisiera comenzar con eso, que es dramática la circunstancia de acuerdo a la descripción que se ha hecho. El tema del diésel, por ejemplo. Sí, como no, muchas gracias. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos tus televidentes. Mira, sí, la situación es trágica y nosotros casi que estamos pidiendo estamos en un grito de auxilio, un SOS, de verdad que lo estamos teniendo, porque en el caso particular, que yo diría que en este caso es el primer rubro. Es el primer rubro porque dentro de un mes vamos a tener, como tú sabes, el ciclo de invierno que comienzan las siembras en los diferentes, siembra el principal rubro, que es el maíz, y vamos a tener el mismo problema. Pero la caña de azúcar comenzó desde diciembre a tratar de zafrar pues sus cañas, que de alguna u otra manera, mira, es un año de espera que tienen los productores agropecuarios, los productores de caña de azúcar para poder llevar sus cañas al central. Pero no solamente los cañicultores, ni de los dueños de los centrales. Es un año de espera que tienen todas esas regiones donde hay caña de azúcar, esperan la zafra, bueno, porque hacen su zafra para poder vivir incluso todo el año. Entonces es algo trágico porque muchas veces se malinterpreta el asunto y se trata de decir que son algunos empresarios o alguna gente que simplemente resolla por la herida porque le están faltando unos ingresos. No, esto es un problema social. La industria, en términos generales, la industria agrícola nacional, la generación de empleo y la actividad económica que se desarrolla en esos 17 estados del país, donde donde la principal actividad económica es precisamente la agricultura y la ganadería. Pues eso es fundamental y es catastrófico, se vuelven como pueblos fantasmas. Entonces, fíjate tú lo siguiente, nosotros comenzamos zafra aproximadamente el 15 de diciembre, y a los 10 días tuvimos que parar por falta de gasoil. Hubo que parar, hubo que comenzar a hacer inventarios. O sea que para ustedes viene desde el año pasado. Desde el año pasado, hubo que hacer inventarios, ver cómo se hacía. Tenemos la particularidad en los centrales azucareros, que claro, que cuando comienza una molienda más o menos continua,
Claro, el mismo bagazo de la caña que sirven para las calderas bagaceras le da energía a la agroindustria y puede funcionar con un mínimo de gasoil. Pero al principio se necesita un volumen importante de gasoil para ello y después pues eso baja, pero seguimos funcionando con el bagazo de la caña. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Que nunca nosotros dimos una cifra que teníamos que tener como inventario, nunca se cumplieron, y entonces ya yo la semana pasada advertí que nos íbamos a parar, y este fin de semana ya el central azucarero del Palmar, pues el fin de semana le dijo a la finca, a los productores, no quemen caña, no corten caña, porque no le podemos asegurar el transporte para traer la caña de azúcar al central azucarero. Entonces esto es verdaderamente catastrófico. Mira, yo siento una gran responsabilidad por ese cortero de caña que quiere ir a cortar caña y no puede ir a cortar, y es el único sustento que está teniendo. Todos sabemos el problema económico que está pasando Venezuela y la gente necesita llevar dinero y poder comprar su comida. O sea, esto es algo humanitario lo que está pasando y por eso es que te digo, es un SOS y no sé cómo se va a resolver. Ahora, José Ricardo, la autoridad del gobierno vinculada al tema de la producción del campo está enterada de todo esto, sabe lo que está ocurriendo, sabe de la gravedad de lo que acabas de describir. Mira, yo voy a ser franco, tenemos mucho tiempo que no nos reunimos con el Ministerio de Agricultura y Tierra, lamentablemente hemos tratado de hacer algunos contactos, ojalá y nos pueda recibir, pero también debo reconocer que el Viceministerio de la Economía Productiva del Ministerio de Finanzas, hay un viceministro allí, no puedo decir su nombre, Javier Ricardo Sánchez, que nos ha atendido lo suficientemente bien y han hecho su diligencia. Y también, acuérdate que en esto de la soberanía agroalimentaria pusieron un general en cada rubro, ¿no? El rubro maíz, rubro arroz, rubro azúcar, y hay un general también con quien mantenemos mucho contacto, que es el general Palí Macinero, también nos ha estado ayudando en este sentido. Es decir, hay personeros dentro del gobierno nacional que nos han tratado de ayudar, pero yo lo que siento es que ellos mismos no saben en qué situación está parado, porque es que no sabemos. No sabemos si hay gasoil o no hay gasoil, o si lo están guardando para otra cosa, o no están produciendo gasoil. Nosotros no tenemos idea. Entonces, fíjate tú, nosotros estamos necesitando en este momento hay 4 centrales, habían 4 centrales, hoy quedan 3 centrales nada más funcionando en el país, que necesitamos aproximadamente una gandola diaria de aquí a los próximos 2 meses para terminar la zafra. Pero no nos está llegando una gandola diaria, nos llega una cada 3 días. O sea, esto es catastrófico. Estamos conservando eso única y exclusivamente para poder llevar las cañas al central. Pero eso, imagínate tú, todas esas cañas que se están zafrando, que necesitan las labores agrícolas para poder prepararse para el próximo ciclo, pues se están dejando allí sin hacerle nada. Ahora, y si le sumas luego, si logras sacar pues la zafra como tal para llevarla a los centros de distribución, allí también hay otros camiones, que no son los grandes camiones de carga, sino que son más pequeños. Ya una vez, es una cadena. Es una cadena. Esos camiones también necesitan del diésel, necesitan del gasoil para poder movilizar por todo el territorio nacional el producto de lo que ha sido la producción del campo. Viene la cadena distributiva mucho. En algunos de los Twitter que estuve sacando me contestaban, no, bueno, porque lo que pasa es que a la agroindustria le interesa más traer el azúcar importado que moler las cañas a nivel nacional. Bueno, ¿y cómo van a sacar el gasoil para traer del puerto ese azúcar que puedan traer? El azúcar que está entrando lamentablemente es un azúcar de excedente de muy malísima calidad de Brasil, porque Brasil tiene excedente, me imagino que consiguen gasoil desde allá desde Brasil y entran en sus azúcares, pero no es así. En el caso de, yo diría que en el caso de la agroindustria general venezolana existen muchos agroindustriales que son gente muy responsable, que están comprometidas con el país. En el caso del sector azucarero, que son los que conozco más, estoy absolutamente convencido que es una gente muy seria y quiere lo mejor para el país y están apostando para que se dé la zafra nacional. Ahora, esto está afectando en términos generales a todo lo que es la producción del campo. Hubo esta semana un pronunciamiento también de la Federación Nacional de Ganaderos, una situación muy grave, porque son con reses, son animales, es el beneficio de la res como tal, o sea, no tienen cómo movilizar, no tienen cómo trabajar, entonces imagínate lo que eso va a significar. Yo soy ganadero también y estoy padeciendo el poder sacar la poca leche que uno produce, los animales para matadero, no encontramos cómo mandarlo, de verdad que es una tragedia. Bueno, vamos a hacer una pausa, José Ricardo, conversamos con José Ricardo Álvarez, presidente de la
Federación de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela. Seguimos compartiendo con José Ricardo Álvarez. José Ricardo, también formas parte para que nos ayudes aquí a tener también una descripción de lo que ocurre en el resto del campo venezolano. También eres miembro del directorio de FEDEAGRO. En ese sentido, me gustaría saber qué información manejan allí sobre la situación del campo, no solo vinculado al tema del diésel como tal, sino en general, que ha sido dramática también en otras circunstancias. Sí, fíjate tú, el problema de las importaciones ha sido en todos los rubros. Por ejemplo, los compañeros del arroz han tenido hoy día, pues, no encuentran nunca, se hizo el ciclo norte de verano que se hizo y tuvieron toda la gran cantidad de problemas, además del diésel, porque necesitan el diésel para poder regar, el arroz necesita mucha agua. Después de eso no tenían cómo comercializar el producto por las importaciones en desbandada que hay, que nos está pasando en el azúcar también. Sigue entrando azúcar a pesar de que hubo un decreto en diciembre donde se le ponían ciertas restricciones y sigue entrando y no sabemos por dónde entra ni quién está involucrado en eso, pero entra. Entonces no puede ser, y eso sucede... No, creo que no pagan impuestos ni una cantidad bueno, de... pero por eso, la Gaceta de diciembre salía que tenían que pagar impuestos, pero no entendemos cómo un camión que sale desde Brasil, se viene por Santa Elena y Guairén, viene por todo el Bolivia, llega aquí y llega a precios más bajos que la azúcar nacional. Eso es imposible. Además que los precios internos que ellos tienen... Sí, eso levanta suspicacia. Ellos tienen unos precios internos muchísimo más costosos que el Brasil, 1.20, 1.30 el azúcar, entonces llegan aquí y la ponen a 60 centavos de dólar. Es dumping, es una competencia desleal. Ese es el azúcar, pasa en otros rubros. Yo tengo compañeros que siembran hortalizas en los Andes, tienen problemas con las entradas de los productos de papa, de cebolla, entrando productos de tomate, pero el problema es que entran sin ninguna restricción y entonces se está, por supuesto, afectando la producción nacional. Y bueno, mira, y viene lo que se llama el ciclo de invierno en este momento, que quizás es el ciclo más, no, de hecho, quizás no, es el ciclo más importante que tiene la agricultura en el país venezolano, que comienza ya. Las tierras deberían comenzarse a preparar ya el próximo mes, el mes de abril, para en mayo entrar con la siembra. Y las lluvias. Porque las lluvias, incluso ya las lluvias comenzaron, ya las lluvias se adelantaron. Entonces se necesitan sembrar, ponte, unas 150, 200 mil hectáreas de maíz, unas 50 mil hectáreas de arroz. Bueno, eso se necesita aproximadamente 100 litros de gasoil por hectárea en las diferentes labores agrícolas que hay que hacer. Por eso estoy diciendo, esto es humanitario, mire, es un llamado a las autoridades nacionales. No puede ser que haya tanta desidia, que haya tanta indiferencia. Estamos hablando que es en el pueblo venezolano, estamos hablando que es en el bodeguero que está en la esquina de cualquier pueblo donde está en esta situación, la señora que hace las empanadas, el señor, el cortero que se levanta a cortar, el que está en el tractor. O sea, es una responsabilidad que sentimos nosotros como venezolanos y empresarios responsables, que yo creo que esa es la situación que estamos ahorita. Todos los empresarios que estamos ahí estamos completamente conscientes de la necesidad imperiosa de llevar esto adelante. Por eso quería preguntarte a propósito de lo que señalas y todo esto que se ha venido registrando en las últimas semanas, conversaciones del gobierno con Consecomercio, con Fedecámaras, la posibilidad de una apertura, de darle la ocasión nuevamente a la empresa privada que dé su aporte a la actividad productiva nacional. Entonces, con unas circunstancias como esta, se contradice todo lo que se ha dicho en el discurso oficial. Bueno, lo que pasa es que estamos ya tomando el coletazo, pues, de todo lo que se hizo mal anteriormente. Ahorita queremos enmendar el capote, pero enmendar el capote no se resuelve de la noche a la mañana. Ahorita hay que tomar algunas medidas. Sí, el tema es que las decisiones no sean coyunturales, o sea, Ricardo, que no sean momentáneas. Ahorita porque estamos difícil, después que la cosa se estabilice, bueno, otra vez lo mismo. Mira, el gran problema la gran tragedia que ha tenido este país es la falta de una política agrícola que tenga consistencia en el tiempo. Te pongo un ejemplo, pues las instituciones de investigación en los dos países vecinos con quien competimos nosotros, en Brasil y en Colombia tienen 100 años. Nosotros hemos hecho intentos de hacer instituciones de investigación, que es lo más importante en el agro, porque es que porque nosotros tenemos que tener nuestra propia tecnología, porque los países son diferentes. Y entonces no podemos, a veces se importa el conocimiento, el know-how,
pero tenemos que adaptarlo a nuestro país. Pero entonces aquí cierran de golpe las instituciones de investigación, no se le da apoyo a los investigadores, a la gente de la academia. El desastre que está pasando en las academias, en las universidades, tanto apoyo que nosotros tenemos, por ejemplo, en Campo del Agro, en la Universidad Central de Venezuela o en la Universidad Lisandro Alvarado en el Centro Occidental en Barquisimeto. Eso es fundamental. O sea, nosotros no podemos tener un país, si no hay una política que dé continuidad a eso. Mira, yo estuve con este gobierno al principio, yo estuve en el año 2000, duré un año en el Ministerio de Producción y Comercio, y a mí me llamaba la atención cómo las políticas cambian de ministro a ministro, porque simplemente a este ministro no le gustó lo que hizo el otro ministro. ¿Pero por qué? Hay políticas que el país tiene que mantener, y en esto, de alguna u otra forma, tenemos que hacer los venezolanos un alto en el camino, y decir, mire, señores, la política no puede jugar con la vida, la dignidad y la comida de los venezolanos. ¿Y eso por qué? ¿Piensas tú? ¿Cuál Mira, es tu reflexión pero en ese sentido? porque hay una cuestión humana, lamentable, que somos muy egoístas todos, que vivimos un afán de protagonismo, un afán de creer que con ello pues, que la gente va a realzar su ego, y mientras estemos alimentando el ego, y mientras no estemos realmente pensando en que somos servidores a que la gente, que la población realmente necesita ellos, y tengamos un poco de desprendimiento de que el ego de cada persona, ¿para qué sirve? Lo que queremos es un país que funcione para todo el mundo, para nuestros hijos, Y para nuestros nietos. el sello ideológico, José Ricardo, no ha pesado allí también, el prejuicio contra todo lo que es una iniciativa de la empresa privada. Lo que pasa es que yo creo que ese asunto de las ideologías es un asunto político, y aquí tenemos que de alguna u otra manera olvidarnos de esa cuestión de si socialismo o capitalismo, y ver cómo encauzamos en un nivel diferente. Debemos pensar en la gente, debemos pensar en el país, debemos pensar en nuestros vecinos, en nuestros trabajadores, en nuestros hijos. Debemos todos luchar por una Venezuela mejor, que se libre de esas cuestiones ideológicas. Hay que comenzar a pensar realmente en la gente y en el país. Bueno, muchas gracias por este acopio importante de información que nos diste. La verdad que ratifica lo que muchos ya conocíamos, ¿no? La gravedad que se vive en el campo venezolano, y particularmente en esta última etapa con el tema del gasoil. Bueno, José Ricardo, muy amable. Vamos a una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual. Hola, ¿qué tal, amigos? Tengan todos muy buenos días. Les damos la bienvenida a nuestra sección de Lo Actual, como de costumbre, para revisar qué ha sido noticia en materia de entretenimiento. Y les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros interactuando a través de nuestras cuentas @loactual en Twitter, @loactual_TV en Instagram y @chinciafd. Y damos inicio a las informaciones del entretenimiento contándoles que Edgar Ramírez protagoniza la portada de la revista People en español. El actor venezolano expresó orgullo en su cuenta al celebrar que aparece en este importante proyecto. De igual forma, el intérprete que estrenó este fin de semana en Netflix su película Yes Day narró lo difícil que ha sido la pérdida de gente cercana por la pandemia del COVID-19. Además, en el post dijo que extraña abrazar a su familia y agregó que esta crisis va a pasar y que más pronto que tarde vamos a poder estar con la gente que amamos. Pasamos a otras noticias para contarles que un equipo independiente va a investigar las acusaciones de acoso que se hicieron contra Meghan Markle. El Palacio de Buckingham cederá estas indagaciones a un grupo ajeno a la Casa Real Británica, según reveló The Sunday Times. Buscan esclarecer las acusaciones vertidas contra la duquesa de Sussex de supuesto acoso a empleados de la institución. Asimismo, el medio apunta a que este movimiento por parte de la familia real agudizará las actuales diferencias que mantienen con el príncipe Harry y su esposa. Luego de varios días de la emisión en este país, una explosiva entrevista concedida por la pareja en la que revelaron, entre otras cosas, racismo. La familia real ha decidido que sea una firma legal externa la que realice la pesquisa en vez de llevarla a cabo a nivel interno.
Cambiamos de tema para contarles que Salma Hayek será parte del universo de Marvel. La actriz mexicana se une a la lista de estrellas que interpretan a superhéroes y superheroínas en el UCM y el próximo mes de noviembre la veremos en pantalla en la cinta The Eternals. La intérprete reveló que se conmovió mucho al ser tomada en cuenta, ya que a los 54 años y con su baja estatura, nunca pensó ser considerada para una cinta de superhéroes. La artista dará vida al personaje de Ajax, quien es la matriarca de una familia con superpoderes que combate al ser más maligno que quiere exterminar a la humanidad. Asimismo, Salma Hayek actuará junto a Angelina Jolie y Kit Harington, entre otras estrellas que encarnarán a estos personajes fantásticos que fascinan a los amantes del cine y de los cómics. Ahora les contamos que la película A Ciegas tendrá un spin-off en español en Netflix. En 2018, protagonizada por Sandra Bullock y dirigida por Susanne Bier, fue un auténtico y viral éxito en la plataforma. Basado en la novela de Josh Mellerman, él mismo fue el encargado de confirmar el año pasado que ya se está trabajando en la secuela que adapta su continuación literaria, Mallory. Ahora, con él, también como escritor, se ha confirmado un spin-off de la misma. El proyecto será mayoritariamente en español y estará a cargo de Alex y David Pastor. La producción está prevista a que comience su rodaje en España antes del final del año. Continuamos con más y es que Yalitza Aparicio regresará al cine con una película de terror tras poco más de 2 años del arrollador éxito de Roma. La actriz y activista mexicana retorna a los estudios de grabación para el rodaje de su segunda producción fílmica, que será de terror. La película estará dirigida por el mexicano Luis Mandoki y lleva el título de Presencias. Grabada en un municipio occidental del estado de Michoacán, la producción sigue la historia de un hombre que vivirá sucesos extraños en una cabaña ubicada en el bosque, luego de la muerte de su esposa. El elenco del film también lo conforma el actor mexicano Damián Alcázar, conocido por su participación en La Ley de Herodes. Ahora les contamos que Eleazar Gómez tendrá un nuevo juicio contra otra expareja por motivos de violencia. Parece que la estancia del actor en prisión se va a prolongar más de lo que se esperaba, pues deberá enfrentar un nuevo juicio por parte de otra exnovia, una vez que termine el caso contra Stephanie Valenzuela. El histrión ahora enfrentará otra denuncia por parte de Janet Karam, quien al parecer también fue víctima del mexicano. En una entrevista que concedió al programa Ventaneando, la modelo, que terminó su relación con Gómez en el mes de septiembre, comentó que el equipo de abogados de su agresor no podrá utilizar el recurso legal de ser culpable por primera vez, situación que podría provocar que Eleazar permanezca más tiempo detenido. En materia musical, les contamos que Imagine Dragons estrenó 2 canciones de su próximo disco. El grupo sorprendió a sus seguidores tras 3 años y avanzamos con más informaciones para contarles que van a subastar la guitarra de Elvis Presley. Se trata de uno de los instrumentos. Y así, amigos actuales, llegamos al final de nuestro recorrido por las informaciones más destacadas del entretenimiento de la mañana de hoy. Gracias por acompañarnos. Tengan un bonito día. Bien, muy amables, gracias. Llegamos al final de la presente emisión de Noticiero de Televen. Les dejamos nuestras cuentas en Twitter, @el_noticiero y nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen, para seguir minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país.